Muy buenas tardes a todos los presentes. Sean todos bienvenidos a la quinta edición de la Semana de la Investigación. Hoy, jueves 31 de octubre del año 2024, este evento académico llega a ustedes gracias a la excelente organización de la Red Peruana de Universidades. Soy Carlos Castillo Castro, coordinador del Fondo Editorial de la Universidad Católica de Trujillo. Estaré a cargo de la mesa de investigación denominada Ciencias Sociales, conformada por los excelentes profesionales que presentaré a continuación, iniciando con el doctor Aparicio Chanca, que representará a la Universidad Nacional del Centro del Perú y desarrollará en esta oportunidad el tema denominado Recambio de ingresos y comercio informal durante la pandemia de la COVID-19 en Huancayo, Perú. A continuación, el doctor Matwell Rado, representante de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, participará con el tema Impacto del cambio climático en los recursos hídricos y desglaciación en la cordillera del Vilcanota. Posteriormente, el doctor Alex Sánchez, representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, desarrollará Gender Equality in Municipal Management Posición in Amazonas, Perú. Y finalmente contaremos con la doctora Aide Ticona, representante de la Universidad Nacional del Altiplano, que desarrollará el tema reforestación, un mecanismo para la preservación del ambiente en la zona alta circunlacustre de Puno. Agradecemos a cada uno de los ponentes que el día de hoy nos acompañan y participarán en el desarrollo de la presente mesa denominada Ciencias Sociales 6. Daré a continuación unas indicaciones iniciales. Se les comunica a nuestros expertos ponentes que el tiempo con el que cuentan para el desarrollo de cada uno de sus temas o ponencias es de 15 minutos, contabilizados desde que inician su participación. Faltando unos minutos para cumplirse el plazo, les estaré informando a través de mi participación en audio y video. Se indica también a la audiencia que las preguntas se recibirán únicamente vía chat. Por tanto, envíe sus preguntas vía este medio para que puedan ser consideradas y contestadas al final. Nuevamente me dirijo a nuestros ponentes para indicarles que el tiempo de respuesta a estas interrogantes, preguntas o señalamientos de nuestra audiencia es de 5 minutos, contabilizados a partir de inicio de sus respuestas. A continuación tendremos el desarrollo de nuestra primera ponencia, denominada Recambio de ingresos y comercio informal durante la pandemia de la COVID-19 en Huancayo, Perú, que será llevada a cabo por el doctor Aparicio Chanca, licenciado en Antropología, magíster en Desarrollo Rural, doctor en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional del Centro del Perú, docente de pre y posgrado en la misma casa de estudios, asesor y consultor en formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo. También investiga temas en la línea de las ciencias sociales. Adelante, doctora Aparicio. Tiene usted 15 minutos. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes. Permítame presentar las diapositivas. No sé si se visualiza. Si se visualizan. Perfecto. Bien. Ante todo, primero a los señores miembros responsables de la organización de la quinta semana de la investigación, a todos los colegas que van a compartir sus publicaciones por este medio y a todo el público asistente, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo soy Aparicio Chanca Flores, docente de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que hoy les hablaré sobre el recambio de ingresos y comercio informal durante la pandemia de la COVID-19 en Huancayo, Perú, el cual fue realizado en colaboración con unos colegas de Canadá. Tal es el caso del doctor Patrick Clark de la Universidad de York y de la doctora Susan Vincent de la Universidad de San Francisco Xavier, quienes también realizan investigaciones por por estos lugares del Valle del Meta. Teniendo esta primera parte, quiero señalar algunos aspectos muy puntuales que Huancayo
es denominada Capital Ferial del Perú. Es un centro mercantil que tiene antecedentes precoloniales, como señala Stolmarker, el 79. Considero que este trabajo es un aporte empírico que trata de presentar la correlación entre la informalidad económica y la pandemia de la COVID-19 en Perú, el cual fue desarrollado con entrevistas a los comerciantes informales, donde se analizan los impactos pandémicos que han reducido con sus ingresos y sus medios de vida. Se sostiene que, como hipótesis en esta parte, que el empleo informal tuvo una gran repercusión en los trágicos indicadores que hemos dado en visualizar a nivel del país. ¿Esto a razón de qué? Sabemos todos y hemos sido partícipes que también hemos vivido, que ha sido afectado a nivel mundial, que ha sido una grave crisis la pandemia COVID-19. Es multidimensional, que también no se escapa el país como tal. ¿A cuáles afrontó en esta parte? Es fundamentalmente a la salud pública, al aspecto socioeconómico y al aspecto político. Tres aspectos que es necesario considerar dentro de eso. Pero dentro de ella también encontramos una gran contradicción que se pone en palestra a nivel mundial sobre los casos que nosotros hemos vivido en esta parte. Uno de ellos es que inicialmente la respuesta dada por el gobierno peruano en aquel momento de encerrarnos a cada uno de nosotros fue aplaudido a nivel mundial por la contundencia de esta respuesta. ¿Para qué? Para frenar la propagación de la enfermedad. Pero cabe una respuesta distinta a los resultados. La cantidad de infectados y muertos que tenemos como registro lamentablemente muestra lo opuesto a ello. Y eso nos da lugar a señalar, de acuerdo a los medios de comunicación que son conocidos y los sectores encargados de esta parte, donde nos señalan que Perú quedó en el primer puesto mundial en cuanto a los fallecidos por la COVID-19. Entonces, eso es un aspecto importante a tomar en cuenta. Por otra parte, ¿quiénes han sido los más afectados dentro o por esta pandemia? Unas de ellas, según Jaramillo y Nopo, nos señala que han sido las mujeres las más afectadas frente a los hombres que eran menos afectados. Por otra parte, Fernández y Charles nos señalan que los refugiados o los migrantes venezolanos han sido los más afectados que los mismos naturales de acá de la zona. También Absid, Pantur y González nos señalan, por otra parte, que los que han sido más afectados eran las poblaciones indígenas y pobres, que han sufrido más el impacto de la COVID. Bueno, seguro que de acuerdo a nuestras experiencias de cada una de estas localidades, vamos a visibilizar de repente aspectos contradictorios frente a lo que señalan los autores. Entonces, es importante tomar en cuenta ello. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de presentar nosotros a partir de esta investigación? Es fundamentalmente la correlación que existe entre los altos niveles de la informalidad económica que vive en el Perú con el comercio migratorio en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, por una parte, señalamos la infección y las muertes debido al virus, en este caso. Por otra parte, también señalamos la informalidad, que puede ser incluso uno de los factores más importantes que ha generado esta gran cantidad de muertes y afecciones que hemos observado por aquel entonces. Y esto un poco también señala de alguna forma Maguiña y Vargas, ¿no? Y así también los altos niveles de informalidad que pueden ser una causa central de estos tráficos indicadores. Bueno, son aspectos teóricos que nos plantean algunos autores que han tratado también sobre este punto para poder mostrar
de cuántan afectados hemos quedado en el país. De acuerdo con Chong, con Galdó y Saavedra, eh, cuando entramos a la parte del análisis ya del comercio informal fundamentalmente, el mercado laboral, encontramos que cuando hacen el estudio entre el 1986 y el 2001, señalan que hubo un incremento del 10% de la informalidad en el país. A pesar que en aquel momento se registraba un aspecto de solidez, un aspecto de sostenibilidad del país en este aspecto, pero estos eran los indicadores históricos que podemos tener de la informalidad que nosotros vivimos en esta parte. Por otra parte, el crecimiento de las actividades informales también estaba concentrado fundamentalmente en el comercio y en los servicios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había una disminución de los puestos de trabajo formales debido a los despidos, debido a una serie de factores, de repente a la venta de las empresas nacionales, el cual conllevaba a unos despidos a parte de los trabajadores en esta parte, ¿no? Entonces, creemos que esos son aspectos importantes a tomar en cuenta. Por otra parte, también es necesario señalarles que esta investigación es de tipo exploratorio, está dentro del enfoque cualitativo, en el cual hemos hecho uso de 7 entrevistas que se citan en el contenido del artículo que están publicados en este caso, las cuales han sido realizadas justamente en pleno desarrollo de la pandemia en junio del 2021. Definitivamente, esto lo hicimos con todo el respeto de todos los protocolos que se tenían en cuenta por aquel entonces y con los mismos actores que estaban inmersos en este problema. Como antecedentes teóricos y conceptuales, podemos señalar a Castelli y a Portes, donde definen que la economía informal, ¿no? Al referirse que es la falta de regulación legal y estatal de las interacciones económicas. Por otra parte, tenemos también a Hernando de Soto, que es un experto nacional, las estructuras, en donde señala que las estructuras legales y políticas en Perú y también en otros países previenen y dificultan la formalización y que fomentaría el crecimiento y el escalamiento de los informales. Por otra parte, también señala la informalidad persiste por los problemas políticos de la inercia burocrática y la corrupción en este caso. Bueno, ahí seguro va a decir unos aspectos de los resultados que nosotros hemos encontrado en esta. Asimismo, a Max Weber, un poco lo que señala que la informalidad tiene su raíz en los debates teóricos de las ciencias sociales sobre la racionalización y la reglamentación de la vida social, ¿no? Entonces, un poco se está en este caso. El limitante de este punto es que el análisis del fenómeno es, digo, conceptualizar la interacción de la informalidad, la formalidad en este caso. Teniendo esto, podemos decir que la permanencia del sector informal, debido a estos aspectos que señalaba, ¿qué es lo que va a conllevar en este caso, de acuerdo a los resultados que encontrábamos en este tema? Es que la posibilidad de ganancias sin tener que pagar impuestos. O sea, en este caso, los informales empezaron a generar recursos sin dar a cambio los impuestos al Estado peruano. Entonces, y es, por otra parte, un aspecto que nos conlleva a señalar que ellos están un poco utilizando su creatividad, su argucia de alguna forma para poder salir de ello y también ganar de repente más clientes en este aspecto para poder vender sus productos porque lo hacen a menor costo en este aspecto. Entonces, es un aspecto a tomar en cuenta. Por otra parte, también es importante señalar que la informalidad requiere poco capital, poca inversión en este caso.
que implica la formalización, porque cuando uno está formalizado tiene que sacar hasta las licencias, los permisos respectivos para tal o cual producto, el cual no es tan reconocido por los mismos informales, porque ellos fácilmente pueden cambiar en la venta de productos y ubicarse en lugares en esta parte. Entonces, de alguna forma, eso los consideran ellos a partir de las entrevistas que nosotros hemos hecho, nos señalan que ellos pueden cambiar fácilmente de productos y de la venta tal a emigrar a otras como lo hicieron en el momento de la pandemia, en este caso, ¿no? Que algunos estaban dedicados a la venta de repente de algún producto y cuando llegó la pandemia, bueno, después de la encerrona, tenían que salir de sus hogares y arriesgar sus vidas, como se dice, pero con la venta de algún producto en este caso, ¿no? Entonces, un poco es importante entender en ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo que nos trae en esta parte, la informalidad antes de la pandemia, los ingresos flexibles, inherente a la estructura económica? Unos, en resumen, diríamos que vender informalmente significa vender a bajo costo y a los clientes les conviene controlar sus gastos, ¿no? Entonces, en este caso, la mayoría, especialmente acá en Huancayo, buscan lo barato, como se dice, ¿no? Pero un buen producto. Entonces, los informales a no pagar los impuestos, eh, tratan de agenciarse de conseguir unos efectos y dan a menor costo en este caso. Entonces, ¿quiénes conforman el sector informal y quiénes acceden a este crédito? De acuerdo a la información que nosotros recogíamos, encontramos que las entidades financieras también dan empréstitos a los informales, pero en este caso ellos con la pandemia en ningún momento perdonaron estas deudas. Ellos tenían que seguir pagando. No, no, según las respuestas que nos daban, no hubo un intermedio de decirles, ya por este problema, mejor les bajamos el interés o los pasamos un mes de condonación esa parte, si no, seguían esa. Entonces, pero por otra parte, también acá en Huancayo existe una variedad de prestamistas informales. En este caso, algunos parientes, algunos vecinos, algunos especialistas y en otros casos algunos intermediarios que hacen uso del lavado de dinero también. Entonces, ellos están fundamentalmente ligados a ese aspecto que conllevan a, a señalar que con sus vecinos y con sus amistades que se conocen es más fácil negociar y ampliar las fechas Mm. de pago de estos aspectos. Doctor Entonces, un poco Aparicio, por el tiempo, termino con las sí, conclusiones. sí, por favor, le quedan 3 minutos Sí, finales. sí, 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 justamente estaba viendo esa parte para poder ver. Gracias. Entonces, se hablaba que ellos tenían más, de repente más relación con estas personas conocidas, a pesar que los intereses eran más que los del banco, en tratar de emprestarse el dinero, pero eran más flexibles en este aspecto, ¿no? Si hoy día no tengo plata, mañana te doy más el interés o una cosa. Entonces, creo que había un cambio de esa parte. Y que eso en ningún momento sucedía con la entidad financiera, con los bancos fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a concluir que el enfoque de la formalización económica de las últimas décadas de liberación financiera no se consideran las ventajas que las actividades informales ofrecen frente a la formalización, ¿no? De repente ahí es lo que Hernández Soto señala que debe de formalizarse para poder desarrollar esta cosa, pero de acuerdo a los resultados que nosotros encontramos, no es ese aspecto el camino que están eligiendo los informales, sino dicen que con la formalización nosotros nos encerramos en uno y no vamos a podernos desarrollar. Queremos ganar poco, pero queremos seguir ganando. Entonces, ese mensaje no es tan mucho. Por otra parte, de hecho, la informalidad sigue brindando la mejor oportunidad de ingresos inmediatos y opciones altamente flexibles, en particular para adaptarse a situaciones de crisis como la pandemia. Entonces,
Es un poco el aporte que queríamos compartir con cada uno de ustedes. Seguro va a haber algunas preguntas, comentarios. De repente, por el tiempo que tenemos, no se puede compartir todo el contenido que hemos recogido en estas partes y esperamos abordar con las preguntas o interrogantes que pueda haber. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación del doctor Aparicio Chanca, representante de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Al finalizar, van a ser hechas todas las preguntas para los ponentes. A continuación, se desarrollará la segunda ponencia denominada Impacto del cambio climático en los recursos hídricos y de glaciación de la cordillera del Vilcanota, llevada a cabo por el representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, doctor Maduro Rado, doctor en Educación en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, doctor en Geografía en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Doctorando en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad Andina del Cusco. Actualmente es docente principal de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. Actual director del Centro de Investigaciones de Cambio Climático y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional San Antonio de Abad Cusco. Adelante, doctor Madwell. Tiene usted 15 minutos. Bienvenido. Cabe recordar Maxwell, que ese conjunto de ponencias llegan a ustedes gracias a la gestión de la Red Peruana de Universidades. Maxwell, tu micrófono está apagado. Doctor Ya, Madwell. ya he aprendido, muchas gracias. Voy a presentar el material, por favor. Eh, Se puede observar las diapositivas. Así es, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la red peruana Estamos teniendo algunos problemas con su audio, doctor. de universidades por, por esta invitación a la quinta semana de investigación al público asistente. Eh, Doctor, estamos teniendo unos problemas con su audio. Parece que al encender su cámara está retrasando Ya, la voz. ahora ¿cómo Ahora está? sí, ahora Ya, sí. entonces, Excelente. ya, muy Gracias. bien, gracias. Correcto. Decía que, bueno, agradezco a los organizadores. El tema que voy a exponer está relacionado a lo que es el recurso hídrico, ¿no? En nuestra montaña, lo que es la parte de la región sur, sureste, eh, impacto del cambio climático en los recursos hídricos y desglaciación en la cordillera del Vilcanota. Esto voy a socializar en esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, debo agradecer también a Perry Baker, Alex More de Appalachian State University, a Tom Matthews de King College London, a Heather Gui de lo que es la Universidad de Leeds, a Marcos Andrade, Laura Ticona de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, con quienes venimos trabajando ya muy buenos años y como ustedes pueden ver, aquí hay una estación, estamos en alta montaña, en la zona de glaciares,
Simplemente esta imagen, por ejemplo, nos muestra cómo la radiación solar cuando cae perpendicularmente tiene un impacto bastante incidente. Es decir, nosotros, el Perú, por encontrarnos en la zona tropical, recibimos la alta radiación y todos los efectos. Este que estamos observando es el Ausangate, el Apo Ausangate le llamamos, ¿no? Es el glaciar más alto de la región, pero vemos cómo va perdiendo su masa glaciar. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, muchos detalles de lo que ha sido la instalación de la estación más alta del Perú, que se ha instalado acá encima, en la cima del glaciar Ausangate. Y esto gracias al Centro de Investigación de Cambio Climático y Gestión Ambiental que funciona acá en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, del cual también están presentes en esta sala los integrantes como es la doctora Marta Eguía Alarcón, doctora Tamirano, Ángel Chosichanca, entre otros, que son integrantes que también están participando. Pero en esta imagen lo que podemos ver es cómo la radiación solar en la zona tropical tiene una fuerte incidencia, al menos estos últimos años, y ya se sienten sus efectos. Bueno, acá observamos la cadena más importante después de la Cordillera Blanca, el más extenso, ¿no? Y que va desconfigurando su masa glaciar permanentemente. Eh, Aquí estamos observando con Baker Perry, que es de National Geographic, que está la persona más alta, que está con una casaca color naranja. Bueno, es un líder que ha instalado en lo que decimos la montaña más alta del mundo, el Everest, estaciones meteorológicas digamos, de alta gama, con Rolex, y justamente esa misma tecnología hemos instalado acá en Ausangate y que ya hemos podido ver cómo ya se vienen traduciendo en data para estudios de lo que es la física atmosférica, ¿no? Bueno, naturalmente nosotros consideramos dentro de las ciencias sociales, esto está bastante arraigado acá, al menos en el Perú, en el sur, en los Andes, que los glaciares vienen a ser deidades, son los apus, y hay que agradecer. Acá hemos, previo a la expedición, hemos hecho una festividad, ¿no? Con estudiantes de danzas universitarias. Y acá estamos viendo el equipo en la base haciendo las pruebas antes de instalar en la cima, ¿no? Son equipos de alta gama, ¿no? Ya, esta imagen ya nos muestra cuando ya está instalado, ¿no? La, esta superestación que es meteorológico, que mide todos los parámetros, ¿no? Y más o menos acá en este gráfico estamos observando el Everest, la Usangate, Tutupaco, bueno, están entre las montañas más altas. Eh, Terry Baker, por ejemplo, que es nuestro aliado estratégico de Universidad Appalachian State University, él es parte socio de todo este proyecto también. Ya con más de una década venimos trabajando en muchos de estos lugares. Se han instalado varias estaciones. Bueno, el tema que estamos conversando es el recurso hídrico. Aquí la fuente natural son los glaciares, la cadena de Vilcanota que da pues agua prácticamente a las diferentes subcuencas. Y entonces la agricultura, la ganadería, la energía de Machu Picchu y todo esto es gracias a estas aguas que vienen desde estas alturas, ¿no? Y bueno, lo que estamos observando en esta imagen son la instalación de balizas. ¿Esto por qué lo hemos hecho? En una de las lenguas glaciares, en Suyuparina, hicimos perforaciones para ver la dinámica glaciar de cuánto se pierde mensualmente, anualmente. Entonces hay un fuerte retroceso. Eso hemos hecho en varios lugares también, pero acá nos hemos detenido como 3 años. Entonces tenemos mucho más, digamos, convicción de cómo es el flujo de la pérdida de la masa glacial. Y ahí están con colores como cada año se va perdiendo en la zona de ablación, ¿no? Bueno, eso todavía no se nota mucho en la zona de acumulación, que es la parte alta.
En concreto, Appalachian State University con SIGA de la UNSAG, nos hemos abocado estos últimos años, como les dije, al estudio de los parámetros meteorológicos y dentro de ello también las precipitaciones. Vale decir, las precipitaciones en la parte más alta son sólidas, ¿no? Pero últimamente vienen sufriendo, hay anomalías, está un poco más líquida y esto ya acelera la evapotranspiración y se viene notando la desertificación. En realidad, las aguas son vitales para las distintas actividades, agricultura, ganadería, energía, etcétera, pero que realmente hay que actuar, qué hacer frente a este fuerte retroceso glaciar. Bueno, ya sabemos cuáles son las causas, entonces atacar a las causas. Bueno, en la parte central estamos viendo Tipón, que viene a ser la ingeniería hidráulica de los incas todavía. Los incas, por ejemplo, han tenido un sabio aprovechamiento, diríamos, del recurso vital del agua y los canales, ¿no? Los canales incas, los reservorios, todos estos demuestran una alta ingeniería. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es la pregunta para, digamos, conservar y trabajar de manera inteligente este recurso vital, ¿no? En este mismo propósito, se han instalado también varias estaciones en toda la cadena. Ya tenemos una red con aliados, como les decía, aliados estratégicos de la Universidad de Carolina del Norte y otros investigadores de otras latitudes. Y bueno, es importante aquí el concurso, la participación de los actores locales. Acá estamos observando, por ejemplo, los observadores alpaqueros en toda esta cadena y ahí pueden ver ustedes las imágenes. Ellos se han encargado ser protagonistas también de este estudio, es decir, diariamente hacen las colectas de las aguas, aparte de las estaciones meteorológicas que tenemos a grandes distancias, tenemos observadores locales con pluviómetros y estos se van recogiendo. No solamente se conoce lo que decimos, el régimen, ¿no? La cantidad, sino también la calidad, porque todos esos recipientes son trasladados a los laboratorios americanos para estudios isotópicos, ¿no? Y así es un trabajo realmente envidiable, diría sanamente envidiable, porque eh, vemos resultados del trabajo, se han hecho muchas publicaciones. En el caso del recurso, por ejemplo, estamos entrando ahora a la época de lluvias. ¿De dónde provienen las lluvias? Ahí vemos las flechas negras, las líneas. eh, Vemos de que mayormente de la Amazonía son los que se trasladan a la parte de Cusco, Puno, el altiplano. Entonces, pero estas masas de agua que vienen por la atmósfera, no siempre vienen también digamos, vienen contaminados en todo caso, entonces también se puede hacer estudios de ese tipo, ¿no? En realidad hay mucho que trabajar, se ha hecho también en el recurso hídrico, las variaciones de lo que viene a ser el clima, utilizando la paleoclimatología a través de los testigos de hielo, por supuesto, se han trasladado a los laboratorios norteamericanos para ver cómo cada año, cada década o cada centuria, cómo ha venido cambiando nuestro clima. Pero lo preocupante es que estos últimos años, en la última década, según las datas, vemos que hay una alta radiación, hay mucha variabilidad, hay muchas anomalías, y eso, ¿qué hacer desde la academia, desde la investigación? Bueno, se han hecho lanzamientos de radiosondas en muchos lugares, se han equipado, hay radares que se han instalado para ver las características de las aguas y así, ¿no? Como podemos observar acá también son sensores que se han lanzado, muchos sensores para un poco estudiar la física atmosférica y conocer qué está pasando con nuestras aguas, porque muchas veces tenemos una nube, un nimbo cúmulo, y que estamos, nos alegramos, por ejemplo, ahorita Cusco está cubierto de nubes, pero no llueve, no llueve, entonces hay ciertas anomalías en las capas de fusión que vienen ocurriendo
Entonces, necesitamos hacer un estudio un poco más detallado para entender, comprender y también para actuar, ¿no es cierto?, frente a estos problemas de las precipitaciones y sus variabilidades. Bueno, se han hecho trabajos diversos, recursos, o, por ejemplo, esto lo que estamos observando son instalaciones de la estación en el glaciar más grande de la zona tropical, Helkaya. También se ha hecho con National Geographic, no, miento, antes de esto, con Baker Perry, liderado por él, por Appalachian State University, y también aliados de la Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad San Andrés de Bolivia, ¿no? Entonces, sí hay trabajo, pero acá lo que queremos es el concurso de de la gestión local, regional, con los resultados para emprender, digamos, acciones pertinentes, ¿no? ¿Qué estamos observando aquí, por ejemplo? Observamos filtros de cuarzo que están bastante negros, y entonces eso significa que la masa glaciar cuando se ennegrece, justamente Cusco lidera en los incendios en los últimos años y el Perú sigue creciendo en incendios, en la gestión de riesgos de desastres ya prácticamente ha dejado de lado hasta los sismos. Hay una gran pérdida, diríamos, de la biomasa por los incendios, eh, de hecho que tienen origen antrópico, no solamente en la Amazonía, en la región andina, es demasiado. Entonces, ¿eso dónde se está posando todo este material particulado dentro de ello, acompañado con el black carbon o carbón negro? Están acelerando pues la desglaciación, es decir, el albedo que decimos se ha alterado, ¿no? Entonces, hacemos un muestreo también de todos estos glaciares. Seguramente pronto estaremos publicando porque ya tenemos muestreado casi todos los glaciares de la cordillera de Vilcanota y de parte de Vilcabamba también. En general, entonces, hablar del recurso hídrico es un tema muy fascinante y que hay que involucrar a los actores. Aquí estamos observando en este último viaje que tuvimos la semana pasada, nada más, una de las lagunas de origen glaciar. Se están formando muchas lagunas de origen glaciar. Uno se alegra porque dice hay agua, pero esa agua pues rápidamente se evapora. La alta radiación que está llegando hace que no se conserve. Y los humedales, igualmente, miren estas alpaquitas, Doctor prácticamente estos, Malwell, sí, disculpe, quedan 2 minutos finales, por favor. correcto, ya estoy terminando. Y entonces observamos, miren, el registro realizado por los alpaqueros nos muestra, miren, si se fijan, las tres primeras barras son enero, febrero y marzo. Miren cómo va variando. Hay una alta variabilidad de las precipitaciones. Entonces, involucrar a nuestros estudiantes en los estudios de la calidad, la cantidad, el régimen de nuestras aguas es importante. Estos son estudiantes que hemos salido estas últimas semanas haciendo estudio ya también de la calidad del agua, ¿no? Con equipos, HANA y otros equipos de los laboratorios que contamos en la universidad. Entonces, muchísimas gracias. Creo que dentro del tiempo previsto hemos concluido. Agradecer a los organizadores de esta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Muchísimas gracias. Agradecemos la Estaremos participación. prestos. Sí. Decía, agradecemos la participación del doctor Maduro Cabo, representante de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. A continuación, seguimos con otra extraordinaria ponencia. La tercera abordará el tema Gender Equality y Municipal Management Position in Amazonas, Perú, desarrollada por representantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, llevada a cabo por el doctor Alex Sánchez, economista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en gestión pública, doctor en gestión pública y gobernabilidad por la Universidad César Vallejo, postdoctorado en educación, tecnología e investigación en la Universidad de Oriente, México, docente nombrado de la Escuela Profesional de Economía. Doctor Alex, tiene usted 15 minutos. Bienvenido. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo en nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y del Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo.
Tengo el gran agrado de presentar el artículo Igualdad de Género en cargos de gestión municipal, Amazonas, Perú. Como parte introductoria tenemos que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es considerada la situación en la que ambos géneros independientemente de su edad, talla, condición socioeconómica o religiosa, gozan de los mismos derechos y recursos, ¿no? De aquí viene la importancia del tema. En la actualidad es muy estudiado la equidad de género porque es un problema que viene dándose ya durante mucho tiempo, ¿no? Ahora se buscan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Está y forma parte dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, ya que engloban la igualdad de género como un componente importante, sirven como medios para promover una vida libre de discriminación, tanto para hombres como para mujeres, enfatizando la importancia de la libertad para todos, ¿no? Y uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que es el objetivo 5, habla sobre la equidad de género y es lo que deben de buscar todos los países en la actualidad, en todos los sectores. Nos vamos al contexto histórico. Se tiene que en 146 países las brechas de géneros se han reducido y, por ejemplo, tenemos en el sector salud y supervivencia, no hay una brecha muy alta, ya que el 95.8% sí se está considerando o no hay tanta desigualdad de género ahí, ¿no? En educación el 94.4%, en la económica y oportunidades 60%, y en la parte política hay un gran margen todavía, ¿no? Solamente el 22%, según el Foro Económico Mundial 2022. Según el ranking mundial, Islandia es el país que ocupa el primer puesto en brindar la mayor igualdad de género. Desde la perspectiva económica, existe una enorme brecha laboral y económica por género, con un 80% de participación masculina, en comparación con solo el 53% de las mujeres, según el Banco Mundial 2022. Tenemos en Europa países como España y Portugal. Durante el periodo 2006 y 2022 no se ha producido una mejora en igualdad económica, ¿no? Durante estos últimos 15 años. En América Latina, la participación de mujeres en puestos directivos es del 8,6%. En Argentina, 12,1%. En Uruguay, 12,1% en Uruguay, 17% en Paraguay, 19,7% en Colombia y 24,2% en Bolivia, ¿no? Vemos todavía que la desigualdad de género en la mayoría de países de Latinoamérica todavía es muy alta, ¿no? Tenemos aquí algunos ideales y prejuicios. Se tiende a generar prejuicios contra el género femenino, lo que provoca que sean víctimas de discriminación en diversos ámbitos como el laboral, ¿no? Que es uno de los rubros. La brecha de género es resultado de ideologías y culturas y la sociedad no permite que las mujeres alcancen su potencial ni que tengan las mismas oportunidades que los individuos. Y eso es lo que se busca en la actualidad, ¿no? En dar esas oportunidades, sobre todo a las mujeres, y en este caso en el sector público no se ha dirigido el estudio. Dentro de las políticas laborales, tenemos que las políticas deben ser adecuadamente diseñadas, ejecutadas y sobre todo deben de dar los resultados esperados. Y para ello primero se debe conocer la realidad de la población en su conjunto, ¿no? Importantísimo los diagnósticos que se pueden realizar a nivel nacional en todos los sectores, ¿no? En este caso se ha dirigido el estudio en el sector público. El estudio fue cuantitativo, de alcance descriptivo, de diseño no experimental. Se realizó a los funcionarios públicos de gestión de las municipalidades provinciales que forman parte de la región Amazonas del Perú. Ahí tenemos todas las municipalidades a las cuales se alcanzó la encuesta. Tenemos a la Municipalidad Provincial de Chachapoya, de Utcubamba, de Bagua, de Condorcanqui, de Rodríguez de Mendoza, Bongará y Luya, ¿no? En total, la población total eran 115 funcionarios, de los cuales solamente se sacó una muestra de 48 para aplicar a la encuesta, para aplicar la encuesta. Acá tenemos algunos resultados. Tenemos algunos resultados. En la tabla 1 tenemos la igualdad de género en puestos directivos. Tenemos que la percepción de estos funcionarios sobre
la igualdad de género en el trabajo es en su mayoría de nivel medio, 83.3%, el 14,6% dicen que es bajo y solamente el 2,1% es alto, ¿no? Entonces se puede ver que todavía la percepción es que existe bastante desigualdad de género. Un dato importante, por ejemplo, fue que de todos los encuestados a los directivos, solamente de 48, solamente 19 eran mujeres y estaban empleadas en los cargos más bajos. Por ejemplo, para gerente municipal, ninguna mujer ocupaba ese puesto en todas las municipalidades encuestadas, ¿no? Entonces, mientras más alto el cargo, había menos probabilidad de que sea ocupado por una mujer, ¿no? Bueno, al menos en estas municipalidades en la región Amazonas. También con respecto a las brechas laborales en los puestos directivos, también la percepción es en su mayoría nivel medio con 54,2%, nivel bajo 43,8% y alto solamente el 2,1%, ¿no? Con respecto a las políticas laborales en los puestos directivos, también la mayoría, 77,1% de nivel medio, y nivel bajo, 18,8%, y nivel alto, 4,2%, ¿no? Y finalmente, la formación profesional para los puestos directivos. Aquí hay una mejora de las condiciones, hay una mejor percepción, por ejemplo, nivel alto 29,2%, nivel medio 64,6% y bajo solamente el 6,3%, ¿no? Aquí recogemos algunos datos interesantes, ¿no? En el tema de educación se ha ido avanzando, ya que las mujeres cada vez también son profesionales y, bueno, trabajan en las municipalidades, tanto locales como provinciales, y ya están preparadas para los cargos directivos, ¿no? Pero a pesar de eso, todavía no se les da esa confianza de darle estos puestos, ¿no? Que la mayoría son ocupados por hombres. Aquí tenemos algunas conclusiones bastante importantes que podemos comentar. Es decir, las mujeres viven una lucha constante por tener el mismo nivel de oportunidades que los hombres. La desigualdad de género existe debido a la discriminación, estereotipos y sobre todo ideologías culturales que impiden a las mujeres alcanzar sus metas y ocupar altos cargos. La sociedad en su conjunto debe cambiar su perspectiva y enfocarse en crear un ambiente de equidad e igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Y también podemos comentar, por ejemplo, o lo podemos comparar con diferentes países en el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, en España o toda la Unión Europea, que son países de primer mundo, se encontró que a pesar de los avances que se ha tenido en equidad de género, todavía siguen existiendo bastantes brechas, ¿no? Por ejemplo, en participación política, siempre hay más hombres que mujeres, igual para los cargos directivos, ¿no? O sea, en esos países se ha logrado reducir, pero aún se mantienen las brechas salariales, ¿no? Y también de trabajo, ¿no? Un dato importante que también se encontró en los antecedentes y que lo podemos comparar aquí con las conclusiones es que también las mujeres, por ejemplo, que alcanzaban un puesto directivo en el sector público, trabajaban al final del día hasta un 30% en comparación con los hombres, ¿no? Incluso teniendo el mismo rango o el mismo puesto, ¿no? Porque después de trabajar todavía hacían tareas del hogar. Otro dato interesante también que podemos encontrar y comparar con otros estudios previos es que eh, la mayoría de mujeres, por ejemplo, prefería puestos a medio tiempo para ocuparse de la familia, ¿no? Otra conclusión es que la implementación de políticas y normas laborales en materia de igualdad de género tiene como objetivos garantizar que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en los diversos aspectos de su vida, particularmente en el ámbito laboral, ¿no? Estas políticas deben ser evaluadas constantemente al interior de las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, para asegurar su correcta aplicación. Lo más importante, lograr el objetivo de la igualdad de género, ¿no? De no ser así, se deben identificar las fallas y deben implementar estrategias que contribuyan a cumplir las metas, ¿no?
Y hay unas iniciativas sobre igualdad de género, pero todavía falta dar seguimiento y una mejora continua a esas acciones para ir cerrando esas brechas de equidad de género, ¿no? Otra conclusión es que se percibe que las políticas laborales para la igualdad de género en el país crecen de manera sostenida, pero la sociedad considera que este crecimiento es insuficiente, ¿no? En otras palabras, crecemos, avanzamos en la equidad de género, pero todavía vamos muy lento, ¿no? Las políticas laborales sirven como una base para fomentar el crecimiento y reducir la brecha de género, por lo que el trabajo y el compromiso del Estado son necesarios para su implementación y mejora, ¿no? Entonces, el impulso que puede dar desde el Estado, desde el gobierno, a nivel nacional, estableciendo tal vez algunas cuotas de empleo y, y sobre todo ir mejorando esta situación, ¿no? Esta formación y perfil profesional se concluye que existe personal calificado para asumir cargos directivos, ¿no? Tanto hombres como mujeres tienen la formación y la capacidad para ocupar estos puestos, ¿no? El problema va a estar más en la oportunidad de darle el cargo, ¿no? En la mayoría de instituciones públicas todavía se encuentra una brecha muy alta en cuanto a la equidad de género, ¿no? Bueno, ese es todo el estudio que se ha realizado por parte de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y del Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor Alex Sánchez, representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Finalmente, tendremos la extraordinaria cuarta ponencia denominada Reforestación, un mecanismo para la preservación del ambiente en la zona alta circunlacustre de Puno, desarrollada por la representante de la Universidad Nacional de Altiplano, doctora Aide Ticona, doctora en Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, magíster en Administración Educativa de la Universidad Nacional del Altiplano, segunda especialización en Informática Educativa de la Universidad José Carlos Mariátegui, licenciada en Educación Inicial por la Universidad Nacional del Altiplano. Doctora Aide, tiene usted 15 minutos. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Agradecer a la Red Universidad, a la Red Peruana de Universidades por esta invitación que voy a compartir acá en mi trabajo de investigación en la quinta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Agradezco también las investigaciones presentadas por los anteriores colegas, Aparicio, Maxel y Axel, temas de mucha importancia. Si bien es cierto, hoy en día en el Perú tenemos muchos problemas ambientales, ¿no? Y surge este problema de reforestación como un mecanismo para preservar la zona alta de la ciudad de Puno. ¿Podemos seguir, por favor? Este trabajo ha sido un trabajo multidisciplinario, un trabajo en donde hemos trabajado docentes de agrícola, docentes de la Facultad de Ingeniería de Minas y docentes de la Facultad de Educación. Si vemos la figura, hoy en día tenemos bastante deforestación, la tala de árboles, incendios forestales, y que es un problema que vamos a decir, nos preocupa a nivel de la universidad y a nivel del Perú, ¿no? Se ve que la pérdida de bosques ha ido aumentando ahora últimamente, que en Cusco, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Ha habido bastante pérdida de bosques, ¿no? Y ni el coronavirus ha sido capaz de frenar esta pérdida de bosques, ¿no? Entonces es un problema muy fuerte en cuanto al ambiente. Y como ha habido bastante deforestación, obviamente que también los glaciares también han ido cayendo. ¿Podemos seguir, por favor? Bien, los problemas ambientales en los últimos tiempos han sido una amenaza para nuestro planeta, ¿no? Y la población actual. Se observa que el agotamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, la deforestación masiva de la flora y la fauna están ya en peligro de extinción. Por ejemplo, en Puno ya se ha habido, en el 2017, ha habido una tala excesiva de 300 árboles, ¿no? En la provincia de Yunguyo, en donde fue una tala ilegal y esto lo han ido comercializando. En el 2020, el Ministerio del Ambiente también declaró en estado de emergencia nacional por la pérdida de 7.719 hectáreas de pérdida de bosque,
¿no? De tal manera, esto surge una reducción de la deforestación en el Perú con un 28,7%. En el 2022, el proyecto de monitoreo de Amazonía Andina, en su último reporte, también nos informó que fue el Perú el tercer país en la Amazonía con mayor deforestación de bosque primario, con 144.682 hectáreas, ¿no? En el Perú debemos de implementar, ¿no?, políticas de reforestación para mejorar el ambiente, puesto que el ambiente requiere la relación entre la sociedad y la naturaleza, que es un producto de actividad humana, para crear riqueza material y satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, se debe reforestar en la ciudad de Puno considerando ciertos mecanismos. Ahora, no solamente en la ciudad de Puno, sino mira, esta red de universidades peruanas, si bien es cierto, publicamos muchos artículos de investigación, esta es una fuente en donde, o son mesas de investigación, donde solamente esto va a quedar en palabras, ¿no? Entonces, sería bueno que estas investigaciones queden ya en acciones. A mí me gustaría que los organizadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta deforestación masiva que existe en el Perú? Por eso que no tenemos lluvias, por eso que estamos ahora en sequías, es porque no estamos conservando nuestro ambiente. Me gustaría que a través de esta red peruana de universidades implantemos un día entre todas las universidades de esta red, plantemos un árbol con la participación de nuestros estudiantes. De tal manera estaríamos tratando de aportar, ¿no?, o tratando de mitigar este problema de deforestación, apuntando a lo que nos dice uno de los ODS, el medio ambiente. Entonces, no estamos solucionando ningún problema real, ¿no? Entonces, en este caso, mi investigación no habrá resuelto el problema, pero sí ha resuelto una zona chiquita, pequeña en la ciudad de Puno, ¿no? Considerando estos mecanismos de preservación de agua, riego, fertilización, mantenimiento, reposición, oxigenación y la gestión ambiental, tal como lo afirma Rodríguez, Vespán, Núñez, González de Canales y los defensores ambientales, ¿no? Y el comercio, ¿no? Son esos datos que hemos tomado en cuenta para este trabajo de investigación que se está realizando. ¿Podemos continuar? El objetivo de esta investigación fue determinar la efectividad de la reforestación como un mecanismo para la preservación del ambiente de la zona circunlacustre de la ciudad de Puno. Como vemos en la fotografía, docentes y estudiantes, ingenieros, sembrando árboles, ¿no?, para la mejora de nuestro ambiente en la ciudad circunlacustre de Puno. Siguiente, por favor. Los objetivos específicos fueron identificar la frecuencia de uso de los mecanismos de reforestación para preservar el ambiente en el uso del riego, la fertilización, el mantenimiento, la reposición y la oxigenación, y determinar la percepción respecto al ambiente, al aspecto social para preservar el ambiente. Siguiente, por favor. Si bien es cierto, este trabajo de investigación está bajo un enfoque cuantitativo, ¿no?, positivista y bajo el enfoque empirismo lógico, ¿no? La investigación fue de tipo aplicado porque se enfoca en la aplicación de este mecanismo, ¿no? Entonces, en donde hemos ido utilizando varias actividades para este trabajo de investigación. Se ha utilizado conocimientos y buenas prácticas y programas para este trabajo. El diseño fue diseño experimental con ruta preexperimental, con una muestra no probabilística de 281 pobladores de la ciudad de Puno. Se utilizó un cuestionario y el tratamiento que hemos utilizado ha sido un plan, ¿no?, considerando los mecanismos de preservación, agua, riego, fertilización, mantenimiento, reposición, oxigenación y la parte de gestión ambiental, y en donde hemos tenido varias actividades para realizar este trabajo de reforestación en la ciudad circunlacustre de Puno. Si bien es cierto, para hacer la reforestación se requiere bastante sostenibilidad en cuanto a la parte económica, se requiere el apoyo de docentes, la comunidad en sí, la universidad. No queremos que la universidad sea una isla, sino que la universidad tiene que estar
involucrada en la solución de los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces se ve que hoy en día muchas veces las universidades sí generamos conocimientos, pero al mismo tiempo también debemos dar propuestas a favor de la sociedad peruana y en este caso también a favor de nuestra comunidad de Puno. Entonces acá podemos ver todo el tratamiento que se hizo en cuanto a la concientización de cuán importante es conservar el medio ambiente, cómo se hace el tratamiento del suelo, el riego, el abono, el mantenimiento, la reposición, porque en Puno también tenemos heladas y teníamos que reponer los arbolitos, ¿no? Esto es un trabajo vamos a decir, de mucho sacrificio y mucho compromiso, porque la teoría está, pero en la investigación se tiene que hacer, solucionar los problemas. No importa con un poquito, así con un granito chiquito, pero tratamos de solucionar estos problemas. Este trabajo no ha sido de la noche a la mañana, nos ha durado más de 2 años de tener estos arbolitos ya casi grandes para reforestar nuestra ciudad de Puno. Siguiente, por favor. Llegando ya a los resultados y discusión, podemos determinar que la eficacia de la reforestación como mecanismo para la preservación del ambiente en la zona alta circunlacustre de la ciudad de Puno nos considera que vemos que el 55.7% de los entrevistados indican que a veces utilizaban o se presentan los mecanismos de preservación en cuanto a la reforestación. Es decir, a veces se hacía riegos, a veces se hacía el abono correspondiente, mientras que el 29% indica que nunca se realizaban los mecanismos de preservación del medio ambiente. Es decir, no había, claro que estaban árboles ahí, ¿no? Entonces, pero no le daban el tratamiento correspondiente para seguir preservando el ambiente, ¿no? Entonces, de vez en cuando regaban, de vez en cuando se reponían y a veces ni se reponían, ¿no? Entonces, y el 31%, ya en la prueba de salida observamos que el 31.7%, después de aplicar ya el tratamiento, nos indican que sí, ya, como ya hemos ido aplicando estos trabajos, ya hemos ido de forma permanente a hacer ese monitoreo, riego, la reposición de fertilización, ¿no? Para favorecer la reforestación y considerar que la reforestación sí es un mecanismo para poder preservar el medio ambiente en la ciudad de Puno. Y vemos que el 40.6% indican que a veces se realizan acciones de preservación del medio ambiente y el 22.3% indican que nunca se realizan o nunca se realizaron acciones para la preservación del medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que aún todavía nos falta ser conscientes para poder realizar estas actividades de reforestación en la ciudad de Puno, con la ayuda de las diferentes organizaciones o instituciones que conlleven al medio ambiente. Siguiente. Podemos decir en este caso, llegando a la discusión de resultados, la eficacia de la reforestación como mecanismo para la preservación del ambiente en la zona alta circunlacustre de la ciudad de Puno. Los bosques ayudan a mantener la seguridad alimentaria y a preservar la diversidad de alimentos para el futuro. La reforestación significa plantar árboles y adaptarlos a las condiciones climáticas del suelo y del ecosistema en la capa superior del suelo. La tala sostenible se puede gestionar reemplazando árboles viejos por árboles jóvenes o nuevos, ¿no? Los árboles, al igual que otras plantas, llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis para convertir el agua en la energía de la luz solar y el dióxido de carbono en almidones y azúcares para su utilización como alimento, ¿no? Entonces podemos decir también que la reforestación es importante para revertir el deterioro de varios ecosistemas en todo el mundo. Asimismo, es necesario para proteger el medio ambiente natural y los recursos que estos son esenciales e importantes para la vida, incluidos el agua y el aire y el suelo, la que va a ayudar a garantizar que otros factores estén protegidos y así de esta forma nosotros poder preservar el medio ambiente, ¿no? Entonces también podemos concluir que si nosotros sabemos utilizar y aplicamos este mecanismo de reforestación, podemos considerar que al utilizar el agua del suelo de forma gravitacional y capilar, es necesario realizar una gestión más eficiente, equitativa y sostenible del agua.
¿no? Y el manejo cuidadoso del requerimiento del riego neto contribuye a una gestión eficiente del agua en la agricultura y asimismo en la reforestación. De esta manera vamos a ir optimizando el uso del recurso y mejorando la productividad de los cultivos. El manejo de la fertilización en las reforestaciones se requiere contar con un criterio objetivo para tomar decisiones que fertilicen, que a través de la fertilización se requiere la disponibilidad de los ciertos nutrientes en el suelo, que va a ser el procedimiento más adecuado para conocer su contenido, ¿no? Es decir, que la fertilidad de un buen suelo es un componente clave para el éxito de una buena reforestación. También es necesario realizar el mantenimiento del suelo para mejorar la fertilidad y la reducción de la erosión y mejorar la estructura del suelo y utilizar, o en este caso, reciclar nutrientes y promover la retención del agua. Todo esto nos conlleva a que nosotros utilicemos ciertos mecanismos para la preservación de nuestro ambiente en la ciudad circunlacustre de Puno. Y es necesario hacer el control de las malezas, la fertilización, las podas, el aclareo y la evaluación y seguimiento cuando hemos reforestado estos árboles. Continuamos, por favor. Finalmente, llegamos a la conclusión de que eh, al aplicar estos mecanismos de reforestación hemos ido mejorando eh, se ha ido favoreciendo la reforestación en cuanto a la actividad que hemos ido considerando, ¿no? Para preservar el medio ambiente, lo que nos indica que nosotros como investigadores tenemos que seguir utilizando estos mecanismos de riego, de fertilización, de mantenimiento, de reposición para que más adelante tengamos una buena oxigenación para preservar nuestro medio ambiente. Eso es todo, con eso concluyo. Muchísimas gracias. Y como una propuesta sería que la organización podría de repente proponer como día de reforestar un árbol en todas las universidades del Perú. Nos proponemos como una universidad. De tal manera, por ejemplo, en mi universidad tenemos más de 18.000 estudiantes, 18.000 árboles en Puno y 20.000 de repente en Arequipa, 30.000 en Cusco, dependiendo de la cantidad de sus estudiantes. De esta manera, sí podríamos decir que la universidad está solucionando con este problema latente que tenemos, que es el medio ambiente. Muchísimas gracias. En este trabajo nos han ayudado a trabajar y a realizar ese trabajo el ingeniero agrícola, Alberto Millones Chafloque, el ingeniero de minas, doctor Aníbal Zucari León, y las doctoras en educación, Nancy Chambi, Nelly Olga Celapay y mi persona. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación, doctora. Muchas gracias, doctora Aide Ticona, y interesante punto de vista. Y la idea de plantar árboles es sin duda muy importante. A continuación, tendremos la parte de preguntas a nuestros ponentes. La primera pregunta va dirigida para el doctor Madwell y es la siguiente. ¿Cómo influye la urbanización de zonas rurales en el medio ambiente? Recientemente vemos cómo los cerros del Cusco están siendo urbanizados sin planificación y creándose desiertos de cemento. Adelante, doctor Madwell. ¿Cómo influyen las urbanizaciones? Me dijo, ¿no? Sí, ¿cómo influye la urbanización de zonas rurales en el medio ambiente? Recientemente vemos cómo los cerros del Cusco están siendo urbanizados sin planificación y creándose desiertos de cemento. Efectivamente, este es un problema no solamente de Cusco. Podemos observar que las zonas rurales estaban cubiertas con especies de árboles nativos andinos, como decir Quisuar, Chachacomo, Tara, Oye, Molle, pero todo esto, pues lamentablemente ha desaparecido por razones de la necesidad de lo que es el combustible, ¿no? Entonces, lamentablemente influyen negativamente porque no hay a la fecha una reposición, o por lo menos, o programas de reforestación, porque suelos hay,
suelos existen para forestar o reforestar, pero que lamentablemente pues este es un problema mundial, diríamos, que las zonas rurales se están urbanizando con influencias, con impactos bastante negativos al medio ambiente. Muchas gracias por su respuesta. Continuando con las preguntas, tenemos una pregunta referida a la ponencia del doctor Alex. Eh, Calculo que es, según lo que utilizaron en el muestreo, preguntan, ¿género o sexo? ¿Hay alguna confusión en eso? A través de la ideología de género, nos coloca la señorita Teresa en el chat. Sí, Según su muchas gracias. muestra, ¿es género o es sexo? Ah, ya. Bueno, es por sexo, ¿no? Para la muestra, hombres y mujeres, ¿no? O Ujú. varones, como utiliza el término, bueno, la señorita que estaba preguntando, ¿no? Y el tema no ha sido sobre ideología de género, ¿no? Sino sobre la equidad de género en específico, ¿no? La ideología de género es muy diferente al tema tratado. Excelente respuesta. A continuación nos preguntan, es para todos ustedes, si pueden compartir las diapositivas que han podido mostrarnos a lo largo de esta mesa de investigación. Y claro que sí, compartimos la diapositiva, más bien, ¿a dónde lo podemos? Ya, enviar acá. Listo. Ujú. Así es. Nuevamente nos pregunta la señora Teresa, nos indica, perdón, que debemos analizar y replicar la actuación de Japón respecto a la reforestación y preservación de bosques. Es alucinante ver cómo en Japón cuidan los árboles. La precisión que nos dieron. Esas han sido todas las preguntas realizadas el día de hoy. No queda más que agradecer a todos los asistentes y damos un agradecimiento especial a la Red Peruana de Universidades por invitarme a formar parte de esta quinta semana de investigación 2024. Igualmente agradezco a la doctora Ena Cecilia Banda Peralta, vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de Trujillo, por permitirme estar presente el día de hoy. Un agradecimiento inmenso a todos los ponentes que formaron parte de esta mesa denominada Ciencias Sociales 6. Y hago extensivo el agradecimiento a la audiencia que el día de hoy compartió con nosotros este gran evento académico. Soy Carlos Castillo Castro, coordinador de Fondo Editorial de la Universidad Católica de Trujillo. Les agradezco su atención y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan buen día.